Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bueno, vamos a empezar con la presentación de sistemas automáticos y de control, nuestro último tema, el tema 5. Para el seguimiento de esta presentación vamos a utilizar los apuntes y ejercicios que os dije que tenéis que tomar como referencia para el seguimiento de este tema. Estos de aquí, apuntes y ejercicios del sistema de control. Pinchamos aquí. Lo primero que vamos a ver es una página donde nos hace una pequeña introducción. Pero antes de empezar a leer nada de lo que aquí aparece, vamos a analizar. Vamos a ver para qué sirve esto de los sistemas de control, sistemas automáticos. Bueno, los sistemas automáticos y los sistemas de control nos permiten analizar y estudiar cualquier sistema automático o programado, independientemente de su naturaleza. Da igual que sea mecánico, eléctrico, electrónico, hidráulico, neumático, ¿no? Independientemente de su complejidad. Se puede analizar tantos procesos muy sencillos que están presentes en electrodomésticos que nosotros estamos utilizando todos los días, o se pueden analizar procesos industriales complejos. De hecho, es ahí donde tiene su mayor relevancia, ¿no? Ya que va a permitir estudiar procesos muy complejos de una forma un poquito más sencilla. En el estudio teórico de sistemas de control, pues es muy interesante a veces analizar sistemas programados muy sencillos como puede ser la cisterna de un váter, donde se pone de manifiesto controladores que son muy interesantes, como el controlador todo o nada. Ya los veremos. O, por ejemplo, una tostadora, ¿no? Como un sistema de control en lazo abierto. Ya veremos qué quiere decir todo eso. Bueno, en principio, lo primero que hace esta primera página de nuestro tema es definirnos qué es un sistema automático, qué es un sistema programado. Bueno, si seguimos con nuestra presentación, en el punto 1, conceptos, nos relaciona los conceptos más importantes. No me voy a parar a leer cada uno de ellos, pero sí que me parece interesante comentar algunos. Por ejemplo, variable del sistema. ¿Qué puede significar variable del sistema? Pues variable del sistema es cualquier magnitud física que nosotros necesitemos medir, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo un interruptor crepuscular, ¿no? En un sistema automático que enciende las luces en función de la iluminación del ambiente, pues parece claro que una variable del sistema ahí sería la luz, ¿no? Si estuviéramos diseñando un sistema de aire acondicionado, un sistema de refrigeración, parece que sería obvio pensar que una de las variables del sistema sería la temperatura, ¿no? En función de la temperatura que haya en nuestra cámara frigorífica, funcionará más o funcionará menos nuestra máquina frigorífica. Después también tenemos otros conceptos muy interesantes como son entradas, salidas, plantas, señal de error, señal activa, que veremos un poquito más detallada cuando analicemos los diagramas de bloques de nuestros sistemas de control. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen global de un sistema de control donde podemos ver qué es eso de señal deseada, que sea una señal de entrada, la señal de error, que es la señal una vez que ha pasado por un comparador, ¿no? ¿Qué es eso de un controlador? Los controladores es la parte fundamental de los sistemas de control, ¿no? ¿Qué es eso de un actuador? Un actuador es algo muy sencillo que vosotros seguramente ahora mismo no caéis, pero habéis estudiado en multitud de unidades en la materia de tecnología. Por ejemplo, ahora mismo me viene a la cabeza un cilindro de simple efecto que acabamos de ver en neumática, ¿no? Que serían sus actuadores, ¿no? Es el que realiza la acción. Podría ser una lámpara, podría ser un timbre o podría ser cualquier otro elemento que está realizando la acción final. Bueno, si seguimos con conceptos, vemos también que en esta página
pues nos hace una primera clasificación de los sistemas de control. Y nos clasifica en sistemas naturales o sistemas artificiales, ¿no? Aquellos que son realizados por el hombre, o incluso mixtos. ¿Qué son los sistemas naturales? Pues todos aquellos que están presentes en la naturaleza. Quizás el más sencillo de ver podría ser, pues, el control de la temperatura del cuerpo humano, ¿no? Por medio de la transpiración. Es el que aparece aquí como ejemplo. A nosotros nos interesan, lógicamente, los sistemas artificiales, que son aquellos que entran dentro de toda la electrónica, la robótica, los sistemas automáticos, ¿no? Y que es parte fundamental de nuestra materia. En cuanto a los sistemas mixtos, pues son aquellos que implican, por un lado, un operario, un sistema natural, y por otro lado, una máquina. El caso quizá más evidente o más visual sería un señor que está conduciendo un automóvil, ¿no? Donde el sistema de control podríamos entender que es todo el conjunto persona-máquina. Bueno, si pasamos al siguiente punto, veremos que en el punto 2, tipos de señales, se analizan y se estudian los dos tipos de señales que los sistemas automáticos pueden tratar. Nosotros no nos vamos a parar en este punto, ya que es algo que hemos estudiado con bastante profundidad en el tema de electrónica digital. ¿Os acordáis? Por ello vamos a pasar directamente a la siguiente página. Los diagramas de bloque son la forma que nosotros vamos a utilizar para representar nuestros sistemas automáticos. Al final, cualquier sistema de control se va a representar mediante un diagrama compuesto por muchos bloques. Fijaros que los bloques son estos cuadraditos que vemos aquí, blancos, que tienen una señal de entrada y una señal de salida. Como veis, las señales tienen flechas que nos indican la dirección en la cual está teniendo lugar ese proceso. Y al final, este bloque nos está indicando la relación que existe entre la señal de salida y la de entrada. Como os podéis imaginar, los bloques al final representan cosas que están ocurriendo ahí. Podrían representar un controlador, podrían representar un amplificador, podrían representar un actuador o podrían representar un sensor o un comparador. Y nuestro sistema de control sea la unión de todas esas cosas que están ocurriendo ahí y que nosotros vamos a representar con esos cuadraditos. ¿Vale? Otra de las partes fundamentales que debemos conocer es que en estos sistemas de control y en estos diagramas de bloque van a aparecer estos elementos. Estos elementos son comparadores, que lo que nos están indicando es operaciones matemáticas que están teniendo lugar en nuestro sistema de control. A nosotros nos interesan estos: comparador suma y comparador resta. Como veis, hay dos flechas de entrada, dos señales de entrada y una es la de salida. Bueno, pues en este caso la de salida será la suma de las dos señales de entrada. Y en este otro de aquí será la resta de las dos señales de entrada. Este que vemos aquí a la derecha lo que está es comparando mediante una señal de salida tres diferentes entradas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si somos capaces de, mediante un diagrama de flujo, representar el proceso que tiene lugar en una tostadora, que es lo que nos está pidiendo este ejercicio. Bueno, en principio lo podría representar de varias formas diferentes, ¿no? Pero lo que está claro es que la señal de salida será el tostado del pan cuando sale por la tostadora, ¿no? La señal de entrada será el nivel de tostado deseado que yo necesito en mi tostada o que estoy buscando. Y como diagramas de bloque, pues podremos poner quizás en proceso podríamos poner una resistencia o un tostador
Y quizás como regulador podríamos poner esa especie de ruedecita donde yo puedo regular la intensidad de tostado de mi tostado. O sea, pues aquí podríamos representar mediante un diagrama de bloques este proceso automático. Bueno, en el punto 4 se analizan los tipos de sistemas de control. Cuando estamos hablando de sistemas de control, nos podemos encontrar sistemas de control en lazo abierto y sistemas de control en lazo cerrado. En lazo abierto son aquellos en los que la señal de salida no interviene en la señal de entrada. Y los sistemas de control en lazo cerrado son aquellos donde la señal de salida sí que interviene en la señal de entrada. Sí que influye, ¿no? Esto lo tenemos en el libro. Y además en el libro encontramos otras diferencias que suponen ventajas o desventajas en función de qué sistema de control sea. Por ejemplo, los sistemas de control lazo abierto pues van a ser más sencillos. Los sistemas de control en lazo cerrado pues van a ser más complejos. Pero quizás la diferencia fundamental radique en que, claro, un sistema de control en lazo cerrado va a tener unas cosas, ¿vale? Va a tener unos bloques, y un sistema de control en lazo abierto van a tener otros bloques. Van a ser muy similares porque todos ellos van a tener unos elementos de control o una planta o proceso. Y esto al final es meter en cajitas distintos elementos que pueden variar en función del tipo de sistema automático que sea, pero que nosotros tratamos aquí de una forma general. Esto a su vez se podrá detallar o se podrá desglosar en otros bloques en función del tipo de sistema automático que sea. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que un elemento de control podría ser simplemente un interruptor o puede ser también un transductor si este sistema automático necesita, para empezar a funcionar, pues alguna variable física y necesitamos un sensor para traducir esa señal. Claro, ¿qué cosas tiene que tener un sistema automático necesariamente? Pues seguro va a tener elementos de control y planta o proceso. Dentro de estos, si los desglosamos un poquito más, casi seguro que va a tener un transductor, siempre va a tener un actuador, que es el que realiza la acción, ya lo sabéis, y una planta o un proceso. Esto ya variará en función del tipo de sistema que estemos hablando. Por supuesto, en la mayor parte de ellos necesitan amplificadores. ¿Por qué? Porque necesitan ampliar una señal. Un circuito electrónico controla el sistema, pero por ejemplo si quiero mover algo pues y tengo que mover un motor de gran potencia, necesito amplificadores, que son contactores o relés. En el caso de que sea un sistema de control en lazo cerrado, tendremos más o menos lo mismo, nuestra planta o proceso, tendremos nuestro actuador y tendremos nuestros controladores, pero además tendremos una entrada, y en esta entrada tiene que haber un transductor y un captador. ¿Ok? ¿El captador qué es? Pues el captador es un sensor que lo que está es midiendo una variable que nosotros necesitamos medir para realimentarla y corregir la respuesta de mi sistema automático. Aquí necesitamos un transductor porque cuando estamos hablando de sistemas de control en lazo cerrado, pues generalmente son lo suficientemente complejos para estar midiendo variables físicas, con lo cual necesitamos traducirlas mediante sensores, que nosotros llamamos transductores. Además, necesitamos un controlador. El controlador, desde luego, es la pieza más importante de un sistema de control, ya que nos determina cómo nuestro sistema de control va a actuar. Desde luego, en el estudio de sistemas automáticos, los controladores
para mí me parece la parte más interesante. Nosotros este año no podemos profundizar tanto como quisiéramos en el estudio de controladores, pero simplemente pues deciros que hay muchos tipos de controladores. Podemos encontrarnos controladores todo o nada, o sea, se abre o se cierra, por ejemplo, sería una válvula o un control de líquidos mediante una boya. Pueden haber controladores derivativos, pueden haber integrales, integral derivativo, pueden haber controladores proporcionales, y cada uno de ellos pues va a determinar la respuesta de nuestro sistema de control. Unos serán más rápidos, otros serán más lentos, pero después serán más eficaces. Bueno, también nos encontraremos un actuador, ¿no? Que va a ser aquel que va a realizar la acción. Y puede ser que tengamos o que necesitemos de un amplificador. Depende del tipo de control, del tipo de circuito. Y después tendremos una planta o proceso, que eso variará en función del tipo de sistema automático del cual estemos hablando. ¿Qué casos podríamos poner como sistema de control en lazo abierto o en bloque abierto? Pues la tostadora que acabamos de analizar. Ahí da igual si hace frío, si hace calor, la humedad del ambiente. La tostadora, yo le voy a dar al botón, voy a meter la tostada y se va a tostar. Otro, pues podría ser el timbre de un colegio. Es un proceso automático que tiene lugar independientemente de aspectos ambientales. Suena todos los días a la misma hora, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían esos que son en bucle cerrado? Pues son más complejos. Por ejemplo, un interruptor crepuscular, el sistema de encendido de las luces. En este sistema, por ejemplo, mediante un LDR, estamos midiendo constantemente la iluminación del ambiente. Este tipo de sistemas automáticos pues son súper habituales, por ejemplo, para sistemas frigoríficos. Imaginaros el sistema frigorífico o, quizás más fácil, el aparato acondicionador de una casa. Bueno, pues el aparato de acondicionador se pone a funcionar cuando le damos al botón, pero él está regulando la temperatura de la casa constantemente. Vamos a ver si soy capaz de explicar esto un poquito mejor analizando algunas de las actividades que vienen al final de la página. Por ejemplo, esta de aquí. Proponga un sistema de regulación que de forma automática encienda y apague el alumbrado público en función de la iluminación existente. Dibujar el diagrama de bloques del sistema explicando la función de los elementos que lo constituyen. Bueno, pues este circuito seguro que vosotros lo habéis estudiado en electrónica. Este se puede hacer con un transistor y con un LDR o con un amplificador proporcional. Independientemente de cómo lo concretemos, ¿no?, utilizando los circuitos que nosotros consideremos, al final a nosotros lo que nos interesa es cómo representar eso con un diagrama de bloques. Vamos a ver cómo lo conseguiríamos. Bueno, aquí, en este ejercicio, opta por un amplificador proporcional y por un LDR, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es el diagrama de bloques. Bueno, fijaros, tenemos una señal de entrada que nos dice la iluminación que estamos buscando, ¿no?, la deseada. Tenemos aquí un comparador y tenemos aquí un interruptor que encenderá las farolas, ¿no? Y después tenemos la iluminación que a consecuencia de que se han encendido tenemos. Ok. Bueno, pues fijaros, aquí tendríamos, en esta señal realimentada, tendríamos que tener aquí pone sistema con fotocélula, sería un LDR, ¿no? Sería un sensor. Al final, a estos sensores en sistemas de control se les llama transductores, ya que son capaces de traducir la variable, una variable, en este caso la luz, en una variable que el sistema es capaz de entender, como el voltaje, ¿no?, mediante una resistencia variable. Bueno, pues este sensor realimenta mi diagrama de bloque. ¿Qué pasaría si la iluminación fuera suficiente? Pues que aquí en este comparador diría, oye,
que esto es igual a esto, no necesitamos encender absolutamente nada, ¿no? En el siguiente punto, punto 5, función de transferencia, vamos a analizar quizás una de las partes fundamentales de los sistemas automáticos y de control. Aunque nosotros no lo podemos estudiar este año con la profundidad deseada, ya que es muy complejo su estudio, sí que vamos a intentar entender la importancia de la función de transferencia. Como hemos dicho antes, nosotros utilizábamos diagramas de bloque para representar procesos automáticos, ¿no? Bueno, pues la función de transferencia es la simplificación de los diagramas de bloque que representábamos antes por otros donde hemos transformado las variables de entrada y las de salida mediante un cambio de variable. Con lo cual, estos bloques, que antes nos indicaban la relación entre la salida y la entrada, pues ahora los vamos a llamar función de transferencia. Y nos siguen indicando la relación que existe entre la salida y la entrada, ¿no? Entonces, como podéis ver, la diferencia no es muy grande. La diferencia radica en que para que sea una función de transferencia, la señal de entrada tiene que ser una transformada de Laplace entre otra transformada de Laplace. ¿Y qué es una transformada de Laplace? Pues es la función que teníamos antes en función del tiempo, la hemos convertido en otra función, pero ya no es en función del tiempo, es en función de la variable S. Hemos hecho un cambio de variable. De aquí a aquí. Aquí la variable independiente era el tiempo, aquí la variable independiente es la S, que es la variable de Laplace. Realizando esa transformada en estas dos señales, podemos decir que este bloque ya es la función de transferencia, que me está indicando, fijaros, la relación que existe entre la señal de salida, que es la transformada de la de salida anterior, partido entre la señal de entrada, que es la transformada de la de entrada anterior. Esto es muy complejo, pero simplemente que nos quede claro, ¿para qué hacemos eso? Hacemos eso para poder estudiar de una forma mucho más sencilla sistemas automáticos. De esta forma podremos analizar la estabilidad, por ejemplo, de un sistema automático en procesos industriales, que es muy interesante. Y lo podremos hacer de una forma mucho más sencilla que si tuviéramos que estar estudiando todas estas funciones, que por cierto serán funciones diferenciales en función del tiempo y por tanto muy difíciles de estudiar. Básicamente, hacemos un diagrama de bloques, hacemos después las transformadas de Laplace para convertirlo en otro diagrama de bloques donde estos bloques ya son funciones de transferencia y después lo simplificamos y lo analizamos utilizando álgebra de sistemas de control. ¿Vale? Por supuesto, después de todo esto, queda una pregunta en el aire. ¿Cómo se hace la transformada de Laplace? Bueno, pues quizás es ahí donde radica la parte más compleja de la función de transferencia. Si queréis, tenéis más información en nuestra plataforma Moodle. Fijaros en esta presentación. Tenéis cómo se realiza la transformada de Laplace. Es un proceso bastante complejo, ya que tienes que hacer pues, la integral entre 0 y infinito de la función por e elevado a menos la variable de Laplace por t diferencial de t. Y, bueno, pues a vuestro nivel quizás no resulte para nada sencillo. Por suerte, hay una serie de tablas donde se resuelve la transformada de Laplace para
casos típicos. Bueno, pues ya sabemos qué es eso de sistemas de control, ya sabemos que utilizamos diagramas de bloque para representar sistemas automáticos, ya sabemos que los tenemos que transformar mediante un cambio de variable para convertir las señales en transformadas de Laplace y los bloques en funciones de transferencia. Y ahora tendremos que aprender a simplificar diagramas de bloques, ¿vale? Como hemos dicho, una de las partes fundamentales en los diagramas de bloques eran los nudos comparadores, ¿no? Que comparan dos señales de entrada y nos da una señal que llamamos una señal de error. Bueno, y después nos podemos encontrar distintas ramificaciones en los diagramas de bloque. A nosotros pues nos interesan quizás estas de abajo no nos interesan porque no es de un nivel muy superior a lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Bueno, estas son muy sencillas y vamos a ver cómo las podemos simplificar. Bueno, pues esto nos sonará quizás de nuestros circuitos eléctricos y electrónicos, pero cuando tenemos dos bloques que están dispuestos en serie, pues los podemos simplificar simplemente multiplicándolos. Cuando tengo aquí un bloque, vamos a poner que se llama G1, y a continuación otro que se llama G2, puedo decir que eso es equivalente a eso, o sea que los puedo poner uno delante y otro detrás, y es equivalente a esto, que es lo que me interesa. Puedo multiplicarlos. ¿Ok? Con eso lo que tengo es, si tengo esta función de transferencia y esta función de transferencia, lo que voy a hacer es conseguir este sistema automático con esta única función de transferencia para poder después analizar ese sistema automático. Oye, ¿y qué ocurre si tengo dos bloques que están dispuestos en paralelo? Pues muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es sumarlos. Tengo aquí esta función de transferencia, tengo aquí otra función de transferencia, pues para conseguir una única función de transferencia, lo que haré es sumarlos. Obtendré esta función de transferencia que equivale a todo lo anterior. Bueno, conexión de anillo con realimentación directa. ¿Qué ocurre si tengo este tipo de realimentación? Bueno, pues me tengo que aprender esta formulita. Esto equivale a esta función de transferencia. Fijaros que es muy sencillo. Simplemente divido la función de transferencia entre 1 más la función de transferencia. Esta es la demostración matemática que no me interesa demasiado. Oye, ¿y qué pasa si tengo este sistema de realimentación? Ya tengo aquí un bloque de transferencia, que por cierto es muy habitual, ya que esto sería un sensor. Bueno, pues todo esto lo puedo sustituir por este bloque, que es la nueva función de transferencia. GS partido por 1 más GS por HS. ¿Ok? También tenemos teoría de transposición de ramificaciones y nudos. De tal forma que cuando tenemos aquí, esto es equivalente a eso. Parece que tiene sentido, ¿no? Que si tengo aquí una señal de salida que procede de GS, como esto va a hacer lo mismo, puedo sustituirlo por esto otro. Y bueno, tenéis aquí también algunas transposiciones que podremos utilizar porque si estamos estudiando todo esto es porque al final vamos a tener que realizar ejercicios de simplificación de diagramas de bloques. Bueno, pues si pasamos a la siguiente página, veremos ejemplos de simplificación de diagramas de bloques. Esto lo pusieron
algunos años en selectividad, ahora ya apenas lo ponen. Este es el ejercicio final de sistemas de control. Es quizás el más importante. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que saber simplificar diagramas de bloques de tal forma que debemos conseguir una única función de transferencia. O sea, todo esto, convertirlo en un cuadrito. ¿Cómo? Utilizando el álgebra que acabamos de estudiar. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues vamos a ver este ejemplo, ¿no? Este ejemplo que tenemos aquí. Pues, ¿cómo podríamos empezar a simplificar esto? Vemos que tenemos esto en paralelo, tenemos aquí un sistema de realimentación. Bueno, pues podríamos empezar a trabajar desde aquí. Si veis aquí, tengo como una realimentación que va en este sentido. Bueno, pues esto, si os dais cuenta, lo teníamos aquí. Uy, perdón, ¿dónde estaba esto? Estaba aquí. Y todo eso se podía sustituir por esto. Pues vamos a ver cómo quedaría en nuestro ejemplo. Todo esto se puede sustituir por eso. G2 partido de 1 más G2 por H2. Y ya hemos eliminado todo esto y aquí solamente aparece esa función de transferencia. Bueno, a partir de ahí, ¿cómo podemos simplificar todo esto? Pues muy sencillo también. Como este y este están dispuestos en serie, yo lo único que tendré que hacer es multiplicarlos entre sí para obtener la nueva función de transferencia de todo ese rectangulito en línea discontinua señalado. Bueno, una vez que tenemos todo esto, parece que el paso final está claro, ¿no? Simplemente lo único que tengo que hacer es resolver esta realimentación con la formulita que nos indica, pero ahora teniendo en cuenta que antes era G2, pues ahora es todo esto, ¿no? Con lo cual sería todo esto partido de 1 más esto por todo esto. Y después, sería esto aquí. Y después operar, porque esto parece que seguro que si opero puedo eliminar cosas o simplificarlo para que se quede de alguna forma un poquito más vistosa, como es este caso de aquí. Se quedaría esto último y aquí tendríamos nuestra función de transferencia, esa de aquí. ¿Ok? Que me relaciona la señal de entrada con respecto a la señal de salida. Señal de entrada U respecto a Y. Y con esto habríamos completado el ejercicio. Y creo que eso es todo. Espero que tengáis una buena imagen de conjunto de qué es eso de sistemas de control y sistemas automáticos. Y nada más. Cuidaros. Hasta luego.